Venimos aquí de parte de Adrián Salvucci, Chinda Brandolino, Roberto Castellanos, todo un equipo que integra casi la dirigencia del proyecto Segunda República. Es un placer estar aquí, por supuesto visitar Chaco, visitar Corrientes. Desde ya Resistencia para nosotros es una palabra muy incorporada en nuestra política, porque frente a la situación que vivimos como argentinos, las imposiciones que vienen y se nos vienen filtrando poco a poco, cambiando nuestra esencia, hace que nosotros apelemos a la resistencia y volver un poco a las tradiciones, volver, ¿no es cierto?, a la esencia de lo que es ser argentino, cosa que se está borrando, ¿no? Por eso entramos en el mundo casi hispanista, ¿no? Que esto no es una reunión de delegados, no es una reunión de política en general, sino es un cabildo abierto, que es lo que permite que nosotros podamos plantear lo que pensamos dentro de la política, cuál es nuestra visión dentro de 5 elementos, 5 banderas, 5 pilares, y de esos 5 pilares conversar con la gente en general, a ver qué es lo que opina, qué le gusta, qué diferencias hay, cuáles son sus temáticas importantes, qué es lo que sufre el argentino común del hoy, y eso es donde tratamos de dar respuestas en un cabildo. El proyecto consta de 5 pilares, es un proyecto con una base netamente nacional de tercera posición, y sus 5 pilares tienen que ver con restablecer el Estado-Nación soberano, restablecer la moneda, es elemental la moneda. Primero el Estado, porque el Estado debe tener la solvencia de tomar su propia determinación, ¿no? Vemos que los Estados están subordinados a políticas internacionales, a acuerdos internacionales, a préstamos, a diferentes circunstancias, donde el Estado deja de tener su propia autonomía, pasa a abandonar su soberanía para cederla ante las presiones o ante los acuerdos que se conforman. La moneda nacional soberana es un elemento fundamental de la cual nosotros consideramos que hay que destetarla, llamémoslo, de lo que es el tema del mundo financiero, ¿no es cierto?, sino que basarla en lo que significa el trabajo. El hombre del trabajo, que es lo que lo liga a la tierra, lo que lo liga a una verdadera economía. Si no, las finanzas se manejan desde un escritorio en Wall Street, o se maneja en el Banco Central, o en diferentes lugares donde no está palpable quién gana y quién pierde cuando se habla de que la Argentina sube 2, 3 puntos o baja 4, 5 puntos. Esos siempre son los mismos que ganan dinero y no se basa en el trabajo. Otro de los temas es el tercer pilar, que se basa en la deuda externa, investigar la deuda externa. Consideramos que la deuda ha sido una trampa que ha venido del gobierno militar, por supuesto que ya venía de antemano, fue pagándose con el gobierno de Isabel Perón, después viene el gobierno de facto en el golpe de Estado de 76 y se empieza a imponer una deuda abultada donde se renegocia cada vez que cada gobierno aparece y pide más deuda. O sea, son gobiernos que se basan en el pedido de dinero y no en la propia moneda o el propio trabajo o los propios elementos que conforman el Estado. Por lo tanto, creemos y sabemos que la Argentina ha sido endeudada adrede, y de esa forma es lo que nos ha atado a tener que aceptar políticas y cosas. Toda esta, llamémoslo, inmundicia a la cual nosotros estamos viviendo hoy en día con diferentes ideologías de género, la educación sexual integral, el aborto y todas estas medidas, ¿no es cierto?, el narcopaís que nos vienen imponiendo poco a poco. Entonces, el estudio de la deuda hace que podamos determinar cuál es la legítima de la ilegítima, porque hay varias deudas acá, ¿no? Hay estudios hechos, especialmente uno hecho por el ingeniero Moisés Resnick Brenner, que es director de la, llamémoslo, de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros, donde hizo un análisis profundo con un grupo de contadores, donde se analizó toda la deuda, llamémosla desde el gobierno de facto del general Lanús en adelante, o del general Longanía. Y de ahí en adelante es donde se hizo un estudio donde demostraba que toda renegociación y cada vez que se pagan abultados intereses y seguía sumando el tema de los intereses de la deuda, cada renegociación se renegociaba en las peores condiciones, lo que implicaba mayores tasas de pago de intereses, más otra serie de presiones, implicaba que Argentina había sido conducida, ¿no es cierto?, de esta manera para endeudarse a propósito y al mismo tiempo
esas renegociaciones, que eran todas ilegítimas por gobiernos militares que no habían sido aprobadas por el Congreso, como requiere la Constitución, que el Congreso avale la toma de deuda, implicó que nosotros éramos un país acreedor, no un país deudor, donde en realidad nos debían más de 400.000 millones de dólares. Por lo tanto, Moisés decía, bueno, cóbrense los 300 y dennos los 100.000 que faltan. Era una situación muy graciosa, pero en el fondo demostraba que efectivamente acá había habido una trampa y que en realidad cada renegociación venía bajo presión, y esas presiones obligaban a la Argentina a negociar en las peores condiciones. Bueno, esto lo único que hace es sumar más karma y drama al pueblo argentino, porque nos endeuda a años en el futuro. Ya se firmaron varios convenios y bonos en los cuales se endeuda al pueblo argentino a 100 años. Esto creo que ha sido uno de los dramas más grandes que ha tenido la Argentina, especialmente ahora desde el punto de vista donde nosotros estamos viendo un gobierno que en el periodo de 3 años ha endeudado más a la República Argentina que toda la historia argentina de todos los países, de todos los gobiernos transitados. Hoy tenemos una deuda de alrededor de los 200.000 millones de dólares, todavía queda un año de gobierno, es muy probable que la deuda siga aumentando. Esto genera intereses gravísimos para la Argentina, porque son más de 6.000 millones de pesos por día de pago de intereses de deuda, lo que implica casi 3 hospitales de alta complejidad, una determinada cantidad de viviendas, rutas, transporte. Pero es un gobierno que dijo, venimos a gobernar con deuda. Entonces hacen honor a su visión, gobiernan con deuda, piden cada vez más, y cada vez más siempre se está renegociando, como ya lo hemos visto, ante determinadas presiones en las peores condiciones, lo que implicó que el Fondo Monetario trasladara sus oficinas al Banco Central, esté nuestra economía totalmente subordinada a las políticas del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y después todas estas andamiajes de nuevas leyes que tienen que ver con la ideología de género, vuelvo al punto, la liberación de la marihuana, el aborto y toda una serie de cuestiones que son parte de este andamiaje que hacen que tengamos que cumplir porque los gobiernos lo cumplen. Lo hemos visto con el gobierno de Macri, el Congreso, el Senado le ha dicho que no al tema del aborto y automáticamente comenzó a trampear a través de cómo alterar el tema del Código Civil, el Código Penal, y después con la educación sexual, y empezar a vulnerar diferentes sectores a propósito para imponer esta ley, sea ahora o sea más adelante. Pero es un mandato de afuera y él es un fiel servidor a los intereses extranjeros. Bueno, nosotros estamos trabajando en esto, creo que no sé si vamos a llegar. Nosotros estamos muy bien plantados en esos 5 puntos, creemos que cualquier colega partidario que sienta lo mismo que sentimos nosotros en base a estos elementos tal vez permita algún acuerdo. Trabajamos igual lentamente, pero seguimos el camino hacia la aceptación de nuestro partido con todas las condiciones que exige el proceso democrático o el proceso obligatorio jurídico para registrar un partido. Y nos presentaremos, si Dios quiere, en las próximas elecciones, será a nivel nacional o provincial o municipal, pero alguna actividad política concentrada en algún lugar estaremos, por lo menos para dar inicio a un puntapié inicial. Nosotros nos consideramos nacionalistas como creo que todo argentino se siente nacionalista. Será un nacionalista radical, no será un nacionalista peronista, será de de alguna esencia. El nacionalismo nos liga a la tierra, nos hace hermanar, nos hace hablar una misma lengua, una misma cultura, tenemos sentimientos parecidos, adoramos el campo, nos gusta la vida campestre, como el vino, como el mate, como esas costumbres que de alguna manera nos unen. Pero también está la esencia de nuestra historia, de donde han vivido nuestros padres, eso nos liga a la tierra y nos hace emparentar con sentimientos comunes en muchos otros países. No estamos en contra de otros países, sino
valoramos que cada uno se sienta verdaderamente nacional en sus valores intrínsecos de cada uno de los países. Ahora, sabemos que esa palabra tiene una connotación negativa, porque se la ha negativizado, porque el interés es desarraigar el sentimiento nacional que tienen los argentinos, los uruguayos, los peruanos, etcétera, para hacerlo dentro un miembro más dentro de esta globalización, o sea que perdamos la identidad, perdamos el ser quienes somos y nos sintiéramos o nos sentemos de alguna manera integrados a una comunidad internacional donde quedamos totalmente desarraigados de nuestra esencia. Entonces, hoy lo vemos, la globalización de las comunicaciones, la globalización de la política, lo vemos inclusive en la política diaria, se ha transformado en una especie de monopolio, donde hay dos partidos, ¿no? Donde tienen y se disputan, y si no crean o inventan enemigos, simplemente para mantenerse y evitar cualquier idea local, arraigada, vuelvo al punto, con un sentimiento profundo nacional. Y bueno, darle la palabra nacionalista empujan a que sea una connotación negativa y no el valor real que tiene de profundidad y de amor a la tierra, amor a la patria. El nacionalsocialismo será un nacionalismo como lo fue en Alemania en una circunstancia determinada, pero los nacionalismos resurgen cuando ya las sociedades ven que pierden o les arrebatan su esencia. Entonces apelan a lo más profundo que tienen, que es el amor a la tierra. Es decir, viene un gobierno, dice estamos mal, tenemos que ajustar el cinturón. ¿Quién ajusta el cinturón? El más pobre. Entonces, al ajustar al más pobre, el más rico no, porque el más rico está ligado a las finanzas internacionales, se sienta en un escritorio, en un banco, hace sus transacciones y le vaya mal o bien, siempre sale parado. Pero el hombre trabajador es el hombre que tiene todos los días que levantarse, cepillarse los dientes, salir, tomar el colectivo, enfrentar todos los avatares diarios, ¿no es cierto?, y llegar a destino. Ese hombre es el hombre que nosotros valoramos. El hombre que está viviendo de un plan es el hombre que queremos rescatar para que vuelva al ámbito laboral. Porque el mismo general Perón decía en su momento, nosotros debemos producir por lo menos lo que consumimos. Y un país no puede financiar con deuda 12 millones de personas que viven de planes. Debe todo el mundo incorporarse a la masa laboral, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado en la economía, no importar cosas que arrebaten el trabajo al argentino, es decir, motivar al argentino a que vuelva a la fuente de empleo. Bueno, esas son cuestiones que el nacionalismo, sea de cualquier país, ha implementado para defender y generar los propios anticuerpos de su propia sociedad y no tener una sociedad inerte, prostituida, entregada, vendida, ¿no es cierto?, o desmoralizada. Entonces nosotros tenemos que buscar elementos que nos levanten como argentinos, que nos den la fortaleza, porque tenemos fortaleza, porque los argentinos, como decía San Martín, no somos empanadas que se comen, con el solo esfuerzo de abrir la boca, implica pararse, ponerse de pie y decir, bueno, esto lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que arremangarnos de verdad y hacer las cosas de verdad para la Argentina del futuro nuestro y de nuestros hijos. Entonces implica eso. El revisionismo histórico, toda historia debe revisarse, ¿no? La Argentina ha tenido una historia que la historia la escriben los ganadores. Después de Caseros, la historia de Mitre, la historia de López, ¿no es cierto?, de Vicente López, han surcado una nueva realidad, una nueva historia argentina. Borraron a los caudillos federales, denostaron a Juan Manuel de Rosas como jefe de la Confederación Argentina, es decir, todo lo que era arraigo a la tierra, eso había que denostarlos porque venían nuevos aires cosmopolitas, europeos, ¿no? Había ganado Inglaterra con la batalla de Caseros, tanto Inglaterra, Francia y la misma Brasil, Uruguay, que se hace ese ejército grande, y ahí
pierde la Argentina. ¿Quién pierde en eso? En realidad pierde la Argentina. Gana el mundo internacional. Nosotros nos habíamos plantado diciendo, por estos ríos se pasa siempre pidiendo permiso y pagando las tasas que corresponden, porque son ríos interiores con la soberanía de cada uno de los países. Sin embargo, esas potencias decían, queremos los ríos libres porque queremos comercializar nuestros productos en el interior. Eso es la política que se aplicó. Todo eso que defendía el federalismo estaba denostado por la historia oficial. Y esta historia oficial empieza a poner héroes que eran para nosotros villanos, que cualquier argentino que vuelve a rever la historia se da cuenta. Y todos los villanos se transformaban en héroes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de revisar la historia nos hace rever también de que nuestro pasado está incluido todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y que todos han tenido buenas y malas acciones o políticas de Estado, que hay gobiernos que de repente son más nacionales y otros no, y los no nacionales son los que nos arreman más a un internacionalismo, y los nacionales dicen no, nosotros podemos vivir con lo nuestro, podemos intercambiar nuestros productos, pero respetémonos, es decir, que ganemos los dos, como dicen los negocios, ¿no? Es para que los dos ganen, no para que uno voltee al otro. Y eso es un poco lo que es el revisionismo. Llevado a hoy, nosotros estamos revisando la historia. El gobierno actual revisa la historia del gobierno kirchnerista, el gobierno kirchnerista revisó la historia del gobierno de facto. Es decir, estamos en una constante revisión de la historia. Nosotros somos más expertos en revisar la historia, porque hemos crecido con profesores que eran más federales o más unitarios, depende del colegio que fueras, y ya de chiquito veníamos que había dos historias, ¿no? Y tampoco se ha dicho la verdad en la historia. Ahí nosotros es donde rescatamos el revisionismo. El revisionismo para nosotros es un rever las cosas que se han hecho y que han sido tendenciosas y no han sido neutrales. Y creo que todos los países del mundo le está pasando exactamente lo mismo. Francia ha unificado su historia a través de la revisión. Estados Unidos ha unificado su historia entre Lee y el general Lincoln. Y sin embargo, eso generó una unidad de concepción en su historia. Lo mismo los británicos lo han hecho. Entonces creo que todo país tiene derecho a hacerlo, y nosotros también. Debemos rescatar los mejores de cada cosa y que sean los ejemplos hacia el futuro de los argentinos, que necesitamos héroes, no villanos, necesitamos verdaderos héroes y necesitamos un destino común que nos enaltezca, que nos enorgullezca. Bueno, ahí está nuestra historia. Nosotros estamos promoviendo a través de las redes sociales la invitación a todas las personas que quieran acercarse. Nos cuesta, claro, desde ya te agradecemos por esta oportunidad de poder difundir el proyecto. Bueno, queremos expandirlo en toda la provincia. Le decimos a todos los simpatizantes que a nosotros no nos financia nadie. Nosotros ponemos dinero de nuestro bolsillo, nuestro tiempo, ponemos, como se dice, el rancho para hacer empanadas, para juntar dinero, para poder comprar las banderas. Invitamos a otras personas a sumarse de esa forma y bueno, queremos por lo menos darle, tener la posibilidad de darle una opción, pero una opción real para que Argentina se pueda poner de pie realmente. Y bueno, tenemos la página oficial del PSR Chaco, Proyecto Segunda República, ahí directamente podrían dejarnos sus mensajes y a partir de ahí nosotros los contactamos, los vamos agregando a nuestras listas de mensajes de difusión y los vamos invitando a las distintas actividades que vamos a ir realizando. Proyecto Segunda República Chaco es el Facebook oficial y PSR-Chaco es el Instagram oficial del movimiento. Hace un poquito más de un año que venimos trabajando con el proyecto. Yo más o menos puedo decir que lo contacté por casualidad a Víctor. En un encuentro nomás, yo lo invité, yo conocí el proyecto a través del cantautor Ricardo Diorio, que yo lo seguía hace muchos años y bueno, muchas veces hizo promoción del proyecto Segunda República y de ahí fue que empecé a investigar hace una cosa de casi 2 años, puede ser esto. Bueno, yo le invito a Víctor a formar parte y él me sale con que había ya un grupo de WhatsApp y me invita.
y yo no estaba ni enterado de que ya habían formado un grupo. Ahí en ese momento, acá en Resistencia, éramos solamente 2 y yo que me estaba incorporando, o sea, éramos 3. Y de ahí que desde el año pasado le venimos trabajando el proyecto para hacerlo cada vez más grande. Participamos en marchas, movimientos sociales que se van gestando, como marchas en contra del aborto, ideología de género, por los cuales nosotros también hacemos algo de promoción al proyecto. Llevamos banderas, repartimos panfletos, queremos... Nuestro objetivo a través del proyecto, a través del canal TLB1, es despertar conciencia a la gente, que el pueblo tome conciencia de la situación, que en todo caso, como estaba hablando Juan Manuel acerca del revisionismo histórico, que revise la historia, que se cuestione los distintos puntos críticos, los puntos endebles por los cuales no podemos incluso a veces entender por qué pasan determinadas situaciones o determinados conflictos hoy en día, y que muchas veces son a causa de ciertos puntos que se vienen acumulando entre un largo periodo anterior, que dan producto a esta situación actual. Pertenezco al movimiento Proyecto Segunda República de Corrientes. Bueno, yo por ahí también contarle un poco de que también en la parte de Corrientes se está forjando en este movimiento. Bueno, queremos invitar también a la gente de Corrientes, que seguramente está viendo el programa, que también se acerque, que como los compañeros de Chaco siempre estamos trabajando en conjunto, nos cruzamos, se cruzan ellos, y bueno, a medida que podemos nos vamos ayudando en todo lo que podemos. Y también, como ellos, hacemos beneficios, es una gran lucha que nosotros tratamos de ayudarnos entre nosotros, y bueno, aquellos que puedan colaborar. ¿Cómo contactaste cómo conociste el PCR? Por un compañero de la facultad, estudió arquitectura y bueno, él me había comentado sobre el proyecto, nos contactamos, también como los chicos, por Facebook, después nos unieron a un grupo, y bueno, de a poco nos fuimos reuniendo, y bueno, se conformó esto. Gracias de verdad, porque la juventud está ávida de un futuro concreto, real, que no se le está permitiendo o se le está engañando. Y creo que el proyecto Segunda República ofrece esa cuota adicional de hacer pensar con el cerebro propio, no con el ajeno, y encaminarnos hacia una Argentina que tenga un futuro de verdad, con un pueblo feliz, como quería, ¿no? Como se planteaba en algún momento, no solo crear la Argentina grande, sino hacer un efecto contagio con todos nuestros países hermanos, ¿no? Por eso es un nacionalismo regional el nuestro, no es un nacionalismo cerrado sobre la argentinidad, sino compartimos, y de hecho hay PCRs en México, en Uruguay, en Paraguay, Bolivia, y seguramente, y deseamos que haya en muchos lugares más como PCRs en las provincias argentinas, o sea que vamos empujando para adelante. Así que agradecemos toda la colaboración, toda esta nota, y a todos ustedes. Gracias.